Iglesia del Chicó. Iglesia del Chicó. Le invito a usted que se reúna con su familia y nos acompañe en este tiempo donde vamos a escudriñar la palabra de Dios. Tomen nota de las cosas y que Dios le hable a su corazón. Los esperamos. Iglesia del Chicó. Iglesia del Chicó. El 2023, año donde crecemos. Dios te bendiga. Hoy es el día que vamos a declarar que Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Jesucristo vuelve por su iglesia. Alabemos al Rey. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Así es, alábalo. Vamos a decir de nuevo. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Si tú eres del pueblo de Dios, levanta tu alabanza y declara que Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Vamos a decirlo de nuevo. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Ahí donde estás, dale la gloria al Señor. Dale la honra y alábalo. Amén. Él es el Rey de nuestra vida. Hoy es un día de alabanza. Hoy es un día que podemos declarar que Jesús es el Cordero Santo, el que es digno de recibir la gloria, que toda rodilla se doble ante Él, que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Solo Él es digno. Vamos a cantarlo así. Y ahí donde estás, pues con toda la intimidad con el Señor y con el Espíritu Santo, ahí diciendo que Él es digno de recibir la gloria. Él es digno de que tú te humilles solo ante Él. Nuestra rodilla solo se dobla ante Él, ante Jesucristo, el Señor. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza
alabanza al que en el trono está. Dilo una vez más, digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Jesús, la creación hoy canta y damos gloria a ti. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno eres, oh Jesús. Cántalo. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Y dilo: Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a ti. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a ti. Tú eres digno por siempre y siempre. Señor Jesús, quien no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, se humilló haciéndose uno como nosotros y tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que el Padre hizo que su nombre se alabara en gran manera, para que ante el nombre de Cristo Jesús toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, toda rodilla se postre ante Él, y toda lengua, de todo idioma, de todo dialecto, confiese que Jesús es el Señor. En este día de alabanza, tú puedes confesar con tu boca: Jesús es el Señor de mi vida, Él es el Salvador de mi vida, porque dice la palabra de Dios que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees de todo corazón que el Padre lo levantó entre los muertos, entonces tú eres salvo. Ya has heredado el reino de los cielos para caminar en esta tierra, pero también para tener vida eterna. Es el regalo del Señor, es el Evangelio. Así que dilo con esta alabanza: Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá?
La creación hoy canta y damos gloria a ti. Tú eres digno por siempre y siempre. Gracias, Señor, porque hemos podido cantarte estas alabanzas en este día. Te pedimos que tu palabra nos alimente. El poder de tu palabra nos transforme, porque tu palabra vivifica, tu palabra limpia, tu palabra es poderosa, tu palabra transforma. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia del Chicó. Iglesia del Chicó. El 2023, año donde crecemos. Crecemos. Esa es nuestra visión y misión para la Iglesia del Chicó en este 2023. Apreciada iglesia, Dios les bendice. Les habla Humberto García. Vamos a orar para que este tiempo que hemos dispuesto para alabar y glorificar al Señor también se vea manifiesto en su palabra. Yo le invito a que usted llame a sus hijos, tome a su esposa y vamos a tener un tiempo, saque su Biblia y vamos a tener este tiempo de adoración también escudriñando la palabra de Dios. Padre, delante de ti nos presentamos, Señor, esta mañana. Queremos que seas tú tomando control de la vida de cada uno de los integrantes de las familias que están en estas pantallas, oh Dios. Queremos que seas tú, Señor, hablándoles a sus vidas y que hoy salgan transformados por la permeabilidad de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, Dios les bendice. Hay un tema que hemos venido trabajando en nuestra iglesia este año y es crecemos. Y este tiempo Dios me ha llamado a tomar un mensaje bien especial que Dios puso en mi corazón. Y dice, crecemos cuando damos testimonio de sus maravillas. Dios estaba hablándome a través de un pasaje en el libro de Éxodo. Y este pasaje yo creo que sus hijos van a estar muy felices de escudriñarlo y leerlo nuevamente con sus padres, porque es recordar todas las maravillas que hizo Dios y cómo eso se aplica hoy en día a nuestras vidas. Un pequeño antecedente de lo que nosotros tenemos en este libro de Éxodo es que veníamos de un tiempo en el cual uno de los grandes patriarcas de la iglesia, del pueblo de Israel, Jacob, tuvo 12 hijos. Ellos fueron a vivir a la tierra de Gosén en Egipto debido a que llegó una gran hambruna allí. Después de este tiempo, entonces José vivió durante grandes años y vino el faraón y ahora ya no sabían nada ni de José ni del pueblo de Israel, sino que ellos se habían convertido en esclavos. El libro de Éxodo empieza de una forma muy clara diciendo que los hijos debían morir porque el pueblo estaba creciendo mucho y el faraón estaba utilizando este pueblo para hacer grandes construcciones. Entonces ahí en ese escenario es el que vemos que se desenvuelve y llega un gran profeta, llamémoslo así, que es Moisés. Dios le llama a Moisés y Dios le dice, Moisés, necesito que hables a Faraón para que saques a mi pueblo de esta esclavitud, porque yo tengo un propósito especial con ellos. Entonces, entrando como en ese ámbito, vemos que Dios nos llama a hacer algo, y es a ser obedientes a lo que Dios nos quiere para nosotros. Entonces hay tres cosas fundamentales que yo le pido el favor que usted tome nota en algún instante de esta prédica, y hay tres cosas que van a pasar o que hemos relatado en estos capítulos que se encuentran en el libro de Éxodo de los capítulos 7 al 12. ¿Sí? Primero es la revelación de Dios como único Señor y juez. Ese es uno de los propósitos que menciona en esa parte de la Biblia. Él ya se revela como que Él es una persona, el Dios de este pueblo de Israel, de este pueblo que es el pueblo escogido por Dios. Segundo, es la presentación de ese pueblo, del pueblo de Israel, como los adoradores de Dios,
¿Por qué es importante tener esto? Porque en este contexto nosotros vemos que el pueblo egipcio tenía muchos dioses y obviamente ellos dicen no pueden contemplar que hay un solo Dios, un solo creador. Y como tercero, la presentación de, llamémoslo así, la desgracia del faraón. ¿A causa de qué? De su persistencia en la desobediencia acerca de las cosas que Dios le llama a hacer. Entonces, entrando en materia, ya con esta pequeña introducción, vemos que vamos a hablar acerca de las 10 plagas. Recuérdele usted a sus hijos, son 10 plagas. Y póngase usted a leer la Biblia entre estos capítulos y va a encontrar cosas maravillosas, que es lo que vamos a escudriñar el día de hoy. Tenga presente que nuestro mensaje está hablando acerca de crecemos cuando damos testimonio de sus maravillas. Entonces vamos a mencionar las 3 primeras plagas. La primera plaga se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 7. Y en ese primer versículo vamos a leer un pasaje, el versículo número 14. Dice, la plaga de la sangre. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Entonces empezamos con ese artículo que es fundamental que nosotros vemos. El corazón de Faraón se ha endurecido y eso es lo que está pasando. ¿Puede usted asimilarlo con lo que está pasando hoy en día en nuestra nación? ¿Será que el corazón de nuestros gobernantes se ha endurecido? ¿El corazón de su jefe se ha endurecido? Entonces hay una cosa importante a donde yo quiero unir lo que está pasando hoy con lo que pasó en el pueblo de Israel en esa época, ¿sí? Una de esas cosas que pasa entonces es la primera plaga. La primera plaga es que Faraón se endurece su corazón y Moisés llega y dice, voy a mandar una plaga que Dios le ha mandado, y esto es que va a convertir el agua de los ríos en sangre, ¿sí? ¿Por qué era tan importante eso? ¿Por qué era tan importante ese tema? Recordábamos que hace un momento dije que el pueblo egipcio tenía muchos dioses y uno de esos dioses era ese río Nilo, que era su afluente, era el que le daba el comercio, era el que le daba el alimento, ¿sí? Y obviamente el castigar ese río con sangre pues iba a traer la mortandad de los peces, no podían tomar el agua, tuvieron que excavar pozos, y eso lo leemos más adelante en la palabra de Dios, y obviamente es un golpe al poder político y económico de Egipto. Entonces eso es lo que vemos en esa primera plaga, y no me voy a detener mucho hablando de cada una de ellas, pero eso es lo que usted se debe llevar en su corazón. La segunda plaga habla de las ranas. Las ranas nuevamente se convocan a Moisés y a Faraón, ¿sí? Y él le envía un mensaje y le dice, necesito que dejes ir a mi pueblo, y él es redundante en ese mensaje durante toda la porción bíblica que está entre los capítulos 7 al 12 del libro de Éxodo. Ese mensaje finalmente sigue permanente en la respuesta de Faraón y su negativa a dejar salir al pueblo. Entonces, ¿qué ocurre con las ranas? Las ranas era un animal sagrado en el pueblo de Egipto. Si usted ve los jeroglíficos y todas las cosas de historia, ve que era muy nombrado y era bastante dibujado, y eso significaba que era muy importante. Por esa razón, cuando llega la plaga de las ranas, ellos casi que no pueden matarlas ni hacer eso, porque obviamente va en contravía a su tema religioso, hablando específicamente del pueblo egipcio. Entonces ya vemos 3 cosas. Uno, el poder político, el poder espiritual, ¿sí? Pero también vemos que este mensaje que él habla está metiéndose directamente a la economía del pueblo. Entonces son esas 3 cosas que están mencionando. La siguiente plaga son los piojos. Sí, entonces una plaga de piojos, mosquitos, pulgas, todas este tipo de cosas que no se podía tener control, ¿sí? Y eso lo vemos en el capítulo 8
Ya me voy a detener porque empieza a distinguirse algo con respecto a lo que pasa. Y vamos a ir al capítulo 8, el versículo 16. Libro de Éxodo, capítulo 8, versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Y vamos a saltar al versículo 19. Y va a poner usted mucha atención en esta parte. Dice: entonces los hechiceros de Faraón dijeron: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Es decir, ellos ya evidencian que es la misma mano de Dios la que se está poniendo sobre estas plagas. Ellos evidencian que no es solamente Moisés y Faraón los que están peleando una discusión entre sí, sino que es Dios delante de Moisés quien va haciendo este propósito de dejar salir a su pueblo. Las siguientes 3 plagas, entonces ahí menciona la plaga de las moscas, y entonces lo vemos en Éxodo del capítulo 8, desde el versículo 8 hasta el versículo 20, ¿sí? Y en ese ya entra algo particular, en esa porción. Y es en esa porción es donde usted va a ver diferencias entre lo que pasa con el pueblo egipcio y con el pueblo de Israel. Y lo leemos en el versículo número 22, acompáñeme usted ahí en su Biblia, y dice: plaga de las moscas, dice: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Entonces, recordamos lo que les dije al principio. Se menciona uno que evidenciamos que Dios es el Señor de todo su pueblo. Evidenciamos que la tierra de Israel, específicamente la región de Gosén, está protegida por la mano de Dios. Y el tercer punto que mencionábamos al principio era que el infortunio de Faraón, la desgracia de Faraón, estaba sobre él debido a su persistencia en caer en ese pecado, ¿sí? En no dejar salir al pueblo de Israel. Entonces, esta parte, pues empezamos a evidenciar eso, que el pueblo de Dios es tocado de una forma más explícita, y él dice: a esta parte no va a tocarse a mi pueblo. La siguiente plaga es el ganado. Lo vemos en Éxodo 9, desde el versículo 7. Y usted dirá que voy muy rápido, pero solamente estamos mencionando las plagas para que usted tome atenta nota con su familia, y vamos avanzando porque al final quiero concentrarme en algo que realmente Dios me llamó a compartir con la iglesia. El versículo 7 dice: entonces Faraón envió, y aquí todo el ganado de los hijos de Israel no había muerto, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Entonces seguimos con la misma posición en esas plagas. El ganado se ve afectado, ¿sí? Y obviamente esto causa que su parte económica vaya siendo destruida, vaya siendo acabada por la caída de este Dios. Recuerde que vimos algunos dioses. Uno de los dioses era se llamaba Hathor, Dios a quien representa una vaca como un disco solar y se asocia a la renovación y a la fertilidad. Entonces Dios va tocando cada uno de estos dioses y va derribando las fortalezas que se veían venir a causa de lo que estaba pasando allí en el pueblo. En esta última parte vemos las úlceras. ¿Qué son las úlceras? Las úlceras son laceraciones que se le empiezan a causar no solamente a los animales, sino a las personas, ¿sí? Y entonces vemos que hay dolor, ya no están tocando, ya no están ajenos a lo que ha pasado con el río, con las ranas, con las moscas, sino que ya toca la misma persona del pueblo de Egipto.
y pueden interpretarse como un castigo para prohibir el descanso de los hebreos. ¿Sí? Los egipcios también obligaban a prepararles en muchas cosas, y esas cosas finalmente se ven reflejadas en eso. La persona como tal tenía ese gran problema. Entonces ahí vemos ese tema con las úlceras. La siguiente plaga habla acerca del granizo. Entonces la plaga del granizo habla de algo muy especial, y es que no solamente fue granizo, sino que también fue fuego. Y los que han estado aquí en nuestra ciudad, en Bogotá, y cuando empezamos a escuchar estos truenos y llega el granizo a nuestra ciudad, vemos que se siente realmente el poder de estas piedras cuando empiezan a romper, a acabar los árboles, a acabar los vehículos, a acabar la vegetación. Y hay muchos inconvenientes con este fenómeno, ¿sí? Pero dicen que Dios tuvo control del pueblo de Israel. Nuevamente empezó a mencionar que había diferencia entre el pueblo egipcio y el pueblo de Israel. Entonces vemos que Dios, si tú tienes presente eso en tu vida, ¿cómo Dios está manejando contigo? ¿Será que tú estás siendo librado de este tipo de cosas que pasan, que uno dice, es increíble que a mí no me toque, es increíble que de pronto mi vivienda no se vea afectada, que mis vehículos no se vean afectados por esto? Pues es la mano de Dios, el dedo de Dios tocando no solamente tu vida, sino tus bienes, ¿sí? Entonces ese es un tema muy, muy apasionante, donde uno podemos ver que Dios no es un Dios que solamente me ame y busque mi bienestar, sino que Él es un Dios en el cual ha involucrado muchas otras cosas, y es las cosas que Él nos ha dado para administrarlo, ¿correcto? La siguiente plaga habla de las langostas, y eso lo vemos en Éxodo del capítulo 10, de los versículos del 1 al 20, ¿sí? Y nuevamente leo el versículo número 1 de ese capítulo 10, dice: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, mis señales que hice entre ellos, y sepáis que yo soy Jehová. Ese es el versículo que yo quiero que usted se lleve este tiempo, que no olvidemos las señales. Una de las mejores formas de dar, de ser en nuestra congregación, es decir, qué maravillas ha hecho Dios en su vida. Y usted puede en este instante compartir con su familia, y comparta qué hizo esta semana Dios con ellos, con usted. Pregúnteles. Y con toda seguridad va a haber algo de diferencia con lo que pasa respecto a las demás personas, y lo que pasa en su casa, lo que pasa en esta congregación de los hijos de Dios. Ese versículo es el que nos dio el eje central de esta predicación. Recordemos y compartamos estas señales. Por eso, después de tantos siglos, seguimos compartiendo esto, que fue algo sobrenatural, algo que jamás se repitió en la tierra de Egipto, y que dejó señal por lo fuerte que esto fue. Entonces es importante que nosotros recordemos esto. Eso habla de la plaga de las langostas. ¿Qué pasa con estas langostas? Es un animal que vino a acabar lo que el granizo había dejado. Entonces, si había quedado algo de vegetación, algo de grano, recuerde que era un pueblo agricultor primeramente, y obviamente están acabando con toda su economía. La plaga de la langosta representa un quiebre económico final del faraón. O sea, ya con esto no es posible rescatar económicamente la ciudad, porque ha destruido el ganado, ha destruido el río, ha destruido la economía, y eso finalmente ha derribado el poder económico que tiene Faraón sobre sus cosas, ¿sí? Pero después de esta plaga, Faraón reconoce sus faltas. Y aún así empieza a tratar de negociar con Moisés. Le dijo: bueno, yo te permito que vayan algunas personas. Y Moisés se mantiene en la ordenanza de Dios. Yo te dije
que necesito que vayan todos, mujeres, niños, el ganado, absolutamente todo. Y llega la plaga número 9. Recuerde que son 10 plagas y empiece usted a contarlas ahí con sus hijos, ¿sí? Hemos visto, voy a hacer un recorderis, la plaga de la sangre, ¿sí? Que se inundó el río, las ranas, que se llenó de ranas todos los palacios, los piojos, ¿sí? Luego llegaron las moscas, el ganado, las úlceras y estas últimas 4 que nos faltan, el granizo, las langostas y la número 9 que son las tinieblas. Las tinieblas viene algo donde lo vemos en Éxodo del versículo 21 al 29. Yo le pido que usted vaya a su Biblia, ¿sí? Y miremos el versículo número 23 de este capítulo 10. Dice, versículo 23, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Yo no sé cómo usted puede, a veces nos preocupamos aquí porque se van 10 minutos la luz por un corte de energía en nuestro apartamento, en nuestra vivienda, pero yo no me puedo imaginar 3 días sin luz. Decía la porción bíblica que era tan densa la oscuridad que hasta se podía palpar. Entonces vemos que mientras que el pueblo de Israel, el pueblo no judío, el pueblo que era, llamémoslo el pueblo gentil, estaba en total oscuridad, el pueblo de Dios tenía una luz. Esa luz que nos hace ver que hay algo diferente en nosotros. Usted tiene esa luz en su vida, usted tiene esa luz en su casa. No permita que esa luz se apague. Usted es testimonio con las maravillas que Dios nos da. Por último, la última parte es la muerte de los primogénitos. Y en esta parte voy a centrarme en algunos versículos. Se encuentra en el capítulo número 11. Dice, es anunciada la muerte de los primogénitos. Y en el versículo 1 dice, Faraón, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí y seguramente os echará aquí del todo. Entonces él les obliga a salir de la tierra de Egipto. En el versículo 2, Dios le dice, ahora ustedes ¿qué van a hacer? Pídanle regalos a sus vecinos. Y entonces ellos van y muy obedientes le hacen la solicitud a sus vecinos que les den, ¿qué? Plata, les den oro, les den vestuario, ¿sí? Y vemos que ellos fueron obedientes. No solamente fue la petición de Dios, sino que ellos fueron obedientes y lo vemos en el versículo 35 del capítulo 12. Usted búsquelo ahí en su Biblia con sus hijos. El versículo 3, acerca de los egipcios, dicen que cambió su manera de ver al pueblo de Israel y ahora lo ven con agrado. El versículo 3 dice, Jehová dio gracia al pueblo de Israel ante los ojos de los egipcios. ¿Será que usted está haciendo eso? ¿Usted está haciendo agrado a las personas que no son cristianas, no buscan al Señor en su corazón? Por último viene la muerte de los primogénitos, ¿sí? Entonces no solamente en el versículo 4 al 6, no murió solamente los primogénitos, que era supremamente importante para todo el orden jerárquico allí en Egipto, sino que también mueren los animales, ¿sí? Y llega el temor al pueblo de Israel. Dice, ¿será que pasa también con nosotros? Y Dios en el versículo número 7 les da la tranquilidad. Dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni a un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Entonces, esa muerte, vemos que Dios hizo una distinción entre su pueblo. Dios ha hecho una distinción entre tu vida y la vida de los demás. Inclusive en este momento que estamos viendo tanta adversidad, usted la está viendo en las noticias a diario, económica, política, social, vemos que hay una solución, y es que muchas de las personas que nosotros estamos siguiendo y sirviendo al Señor, fuimos abarcados en este pueblo. ¿Cómo lo vemos?
dice usted, en el versículo número 38 del capítulo número 12, dice que salió el pueblo de Israel y salieron muchos extranjeros con ese pueblo. Léalo para que observe usted lo que Dios dice. Dice, pero también subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes, ovejas y muchísimo ganado. ¿Y por qué me centro ahí? Porque usted pertenece a esa gran cantidad de gente. De pronto usted no es hebreo ni israelita, pero usted sí fue uno de esos extranjeros que subió al pueblo y fue beneficiado. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Por último, vamos a concluir este mensaje con 3 cosas, ¿sí? 1, nuestro testimonio da valor a la gloria de Dios. Cuando usted dice, mire lo que me pasó a mí, mire lo que Dios me libró, mire lo que pasó con mis hijos, con mi vivienda, mire lo que pasó con mis bienes, lo protegió de algún negocio, lo protegió de alguna cosa, es dar testimonio. Lo segundo, aunque exista opresión por parte de nuestros gobernantes, tenemos un Dios sobrenatural. Dios siempre está cuidando de nosotros. Y ve usted las adversidades y ve usted las noticias, pero Dios está cuidando de ti. Dios está cuidando de sus hijos. Y tercero, es algo bien importante y ahí es donde me quiero centrar. Dios hace distinción entre su creación y sus hijos. Todos fuimos creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios. Y ahí es donde yo le llevo a que usted tome la mano de sus hijos en este instante y pregúntese. En ese slide ahí aparece, ¿ya eres un hijo de Dios? Pregúnteselo usted ahí a cada uno de sus hijos. ¿Ya eres un hijo de Dios? Pregúnteselo a su esposa, a su esposo. ¿Ya eres un hijo de Dios? Y la palabra de Dios nos dice en Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted cree, le recibe en su corazón, Dios le va a permitir ser hecho hijo de Dios. Y entonces usted puede tener este tiempo en el cual vamos a finalizar en oración, donde le decimos, Señor, quiero que seas tú mi Señor y mi Salvador. Necesitamos cambiar, necesitamos ser transformados. Y la mejor forma de nosotros dar gloria por todas las maravillas que Él hace en nuestra vida y cómo crecemos es experimentando eso. Pero una de las cosas con la cual usted primero debe hacer es métase dentro de esos extranjeros que salieron de ese pueblo de Israel, de Egipto. Meta entre ese pueblo de Israel a esos extranjeros y ahí ubíquese usted. Y en ese instante usted va a decir, Señor, yo quiero estar allí donde está tu misma presencia, donde está tu dedo tocando mi vida y la vida de las cosas que me rodean. Unas en oración conmigo en ese instante. Padre, gracias te damos porque, Señor, entendemos que tu misericordia, Señor, siempre está dispuesta a escuchar nuestra voz. Clamamos, Señor, a ti para que en este momento, Señor, tus hijos puedan, Señor, sentir la presencia tuya. Puedan sentir que eres un Dios que actúa, Señor, dando gloria y honra, Señor, por lo que hacemos al manifestar tus maravillas, Señor. Si usted no ha tenido ese encuentro personal con Dios, yo le pido que únase a mis palabras y dígale, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y quiero que entres a mi vida el día de hoy y transformes mi vida. Quiero dejar atrás mi pecado. Quiero convertir en un hombre, en una mujer nueva. Quiero dejar atrás la maldad y convertirme en un hijo tuyo. Si usted ha tomado esta decisión, ha sido lo mejor que ha podido hacer en este día. Permita que Dios le hable, busque su palabra y que pueda compartir esto con otros. Dios le bendice. Feliz día. Iglesia del Chicó. Iglesia del Chicó. El 2023, año donde crecemos. Crecemos. Esa es nuestra visión y misión para la Iglesia del Chicó en este 2023. Apreciada familia, espero que esta enseñanza haya transformado su vida.
Le estamos esperando aquí en la congregación, esperamos que si usted puede acompañarnos, siempre estamos con las puertas abiertas. Dios les bendice, un feliz día.